Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos la situación actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es la institución pública que más dificultades les ha generado a la administración del Estado, no de ahora, de los últimos quizá 20 o 16 años. Está con nosotros el ingeniero Salomón Ordóñez, un alto ejecutivo de la ENE en el pasado, hoy asesor en materia de energía del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Con este nuevo rol que está tomando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en la Administración General del Servicio, ¿qué lectura le deja? ¿Cómo estará el servicio para este segundo semestre del año? Bueno, ya menos de 6 meses. Ingeniero Ordóñez, qué gusto saludarlo. Feliz noche. Rosendo, buenos días. Muchas gracias de nuevo por invitarme a participar en su programa en el banquillo. Contestando específicamente a su pregunta, fíjese que nos va a tocar un proceso de transición. Yo creo que sí van a haber algunos tipos de inconvenientes. La buena noticia es que en la época de invierno, que es la que estamos entrando en este momento, normalmente no genera tantos problemas en los sistemas de distribución, que normalmente reaccionan a las altas temperaturas. Así que eso nos va a dar un tiempo para que la transición ocurra, donde el ENE se pueda organizar mejor en cuanto a sus cuadrillas de operación y mantenimiento de distribución. Ese es uno. El otro lado es el tema de la facturación. La facturación es crítica, el ciclo de facturación es crítico para el ENE, es lo que hace que el ENE pueda moverse. Colectar 20.000 millones de lempiras al año no es fácil, y eso pareciera que se va a preservar, licenciado, porque la ENE ya ha anunciado, uno, que está siguiendo el proceso de un consultor que sí sabe del tema, que fue gerente de EH en su momento. Por cierto, en el momento en que EH sí pudo recuperar pérdidas. Y además que ha anunciado que va a contratar el personal, que nosotros creemos que es el personal de comercial el que debe contratar, que además son hondureños muy bien calificados, que han sido entrenados. Creo que con eso pasamos el proceso de transición más delicado. Eso no quiere decir que hay temas pendientes que con gusto podemos discutir más adelante. Sí, el tema del personal aquí va a jugar un papel fundamental porque es una empresa cuya matriz nos remite a la contratación en su mayoría de personal eminentemente técnico. Y ya sabemos cuál ha sido uno de los grandes problemas del estatal en la contratación para algunas áreas, no necesariamente de este personal, sino de activistas políticos. ¿Cómo debe generarse una estructura que le genere garantías a la estatal eléctrica, ingeniero? Bueno, como usted bien lo dijo, lo primero que hay que evitar es la contratación de personal recomendado, que aclaro, personal recomendado políticamente que no tenga la capacidad para ejercer. No es pecado ser recomendado, lo que es pecado es no estar capacitado para ejercer una función. Las funciones de distribución requieren mucho entrenamiento y requieren mucha capacitación técnica, porque incluso se corre peligro de vida. Sistemas de distribución son sujetos de accidentes fatales. Entonces, no se puede jugar con la politización. En la parte de comercialización, le repito, creo que en este momento lo que más le conviene al ENE es contratar a este personal de EH que ya está entrenado para ir a hacer los ciclos de lectura, que es lo más complicado. Y obviamente adquirir el software, que entiendo que ya está en ese proceso, para proteger el proceso de comercialización. Creo que por ahí está. La politización siempre le va a seguir haciendo daño. Usted mencionaba muy bien al inicio de su programa que este problema del ENE, de la situación financiera del ENE, no es nuevo. Eso tiene más de 16 años. Y la prueba está cada vez que el gobierno ha tenido que conseguir préstamos para poder cubrir sus deudas desde hace unos 16 a 20 años. Parte de ese problema
viene precisamente por la politización de los mandos intermedios especialmente y de los mandos superiores que lleguen y que no conocen cuáles son las prioridades de una empresa tan grande y tan impactante como es la ENE en Honduras. Es decir, que aquí, por lo menos en lo que resta del año, en estos meses, cuando estemos con las visitas del personal que realiza la lectura, que entrega la facturación, ese que le identificamos en los últimos años como parte de EH, será el mismo en la mayor cantidad de sitios que visiten, ya ahora con un nuevo patrono. ¿Lo debemos conceptualizar de esa forma, ingeniero Ordóñez? Yo creo que sí, y yo sería más puntual en decirle que por lo menos las ciudades grandes donde está la mayor concentración demográfica de clientes del ENE, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba, Puerto Cortés, debe ser así, porque es ahí donde está la gran recolección de fondos y esto no puede atrasarse un día. Si la facturación de su casa llegaba cada 5 de cada mes, deben mantenerse. Si se atrasa 10 días, eso lo que hace es que, número uno, el ENE está perdiendo recibir fondos en tiempo por 5 días, y son miles de millones, pero además vienen los problemas de la facturación. Si se toma más tiempo, la factura sale con más días. Yo creo que usted se debe recordar que en el pasado ocurría a veces eso, que en vez de leer los 30 días, leían 35 días. Eso inmediatamente afecta la tarifa y el consumidor comienza a protestar. Eso se tiene que evitar. Y el tema de la visita, ¿cómo lo deberán estructurar? Cuando hablo de visita, ingeniero, para que el abonado lo entiendan, es saber que si tiene un contador en su casa, llegarán a revisarle la lectura puntual, porque hemos estado sometidos durante mucho tiempo, y no sé si usted comparte esta, que es una queja que el abonado nos la traslada a nosotros, del famoso promedio, que hay sitios en donde no llegan, y la sorpresa es que de repente una casa en una determinada zona, vamos a poner la zona residencial, durante un mes sus dueños se ausentaron por un viaje, pero la factura sale exactamente igual al mes siguiente, cuando la lógica nos dice que ahí no debería existir consumo. Totalmente de acuerdo. Eso quiere decir que no respetaron el ciclo de lectura, porque la persona que lee su medidor debe pasar casi que el mismo día todos los meses, sin falta, esté usted viviendo o no esté viviendo. El promedio no es bueno. A veces el promedio, hay gente que consume mucho más del promedio, está afectando al ENE. La ENE deja de facturar ese dinero. Y hay gente que, como usted bien dice, consume menos del promedio y está siendo afectada por ENE porque le está cobrando más de lo que ha consumido. Definitivamente, la actividad del promedio no es favorable, así como también no es favorable esa permanente deficiencia que tuvimos con EH y que lo tenemos en este momento de medidores. Los medidores no deben faltar. Ahorita tenemos un déficit como de unos 300,000 medidores. Deben de ser suplidos y deben mantenerse siempre la dotación de medidores, porque Honduras sigue creciendo, aunque usted no lo crea. Los abonados siguen construyendo casas, siguen entrando a zonas residenciales y siguen requiriendo medidores. Ese es un proceso continuo que nunca se debe haber parado y nunca debería haber mora con medidores. Esto, combinado con los temas de los promedios, es también un problema que al final puede resultar en lo que nosotros llamamos el propio hurto de energía o la no facturación. Tal vez a veces no es hurto, porque el consumidor no es culpa que no le pongan su medidor, no es culpa del consumidor, pero sigue siendo una pérdida sin facturación del ENE, y eso es lo que hoy estamos viendo, que es la parte más grave del ENE. Lo que no puede facturar, ya sea porque se lo roban o porque no han puesto medidores, o porque están promediando, porque no quieren hacer el ciclo de lectura. Todo eso, la tendencia debe ser a eliminarlo en lo posible ahora que el ENE está arrancando de nuevo y que pues obviamente debería arrancar con el beneficio de la experiencia y de la nueva tecnología que EH realmente le está dejando.
¿Y cómo se subsana esto, ingeniero? ¿Cuál es la recomendación que ustedes como sector privado, usted como ejecutivo del ENE, traslada a las autoridades de hoy en día para que ese abonado no se vea afectado por un tema de consumo que al final le genera un impacto directo en su bolsillo porque está pagando algo que no consumió? Y esta es una denuncia frecuente e histórica de los últimos años. Es correcto. Y no solo es que no se le fue a medir, sino que le alteraron su medición, que a veces se basa en un promedio que no realmente puede ser cierto. Bueno, el punto número uno de esto, Rosendo, es medidores. Primero, todo el que consume energía y paga debe tener medidor. No debe faltar a los medidores. Entonces, esa falta de medidores, que en este momento aparentemente anda en los 300,000 medidores, tiene que ser sujeto de una licitación pública internacional a lo más brevedad posible para adquirirlos y poder cerrar esa brecha para comenzar a eliminar promedio. Entienda usted que cuando no hay medidor, lo primero que hacen es promediar. No es solo el hecho que usted está mencionando que no se hace el ciclo de lector, es decir, el lector de su medidor, la persona que se llama lector, no llega a su casa. Ese es uno. Pero el más grave es porque es culpa de la empresa, en este caso era EH y ahora va a tener que ser el ENE, es que no existe el medidor, porque cuando no existe el medidor, básicamente se está promediando para detrimento o de la ENE o para detrimento, en lo contrario, para el propio consumidor. Lo primero que hay que hacer es comprar esos medidores y comenzar a instalarlos y mantener esa reserva de al menos 30,000 medidores para estar manteniendo, porque mes a mes se están agregando nuevos clientes al ENE, porque es lo normal en un país, en Honduras, que tiene algún tipo de crecimiento residencial. Y donde está el servicio pleno, como tal, deberá la NE, independientemente de lo que se pueda señalar a la estatal eléctrica, contratar el personal para que efectivamente vaya a verificar ese contador, porque el problema es que no han llegado. Así es. Bueno, ahí hay dos caminos. El primero es mantener una disciplina férrea en que los ciclos de lectura, los recorridos que hacen estos señores cada mes, se mantenga en fecha y que no se les quede ni una sola casa por fuera. Pasado ese aspecto, esa disciplina que la tiene que seguir ENE, ahorita con los empleados que va a contratar de EH, con los que probablemente va a tener que agregar ENE, como le digo, en los centros de mayor presencia de consumidores demográficamente, que son las ciudades grandes. Se debe seguir este proceso. No me extrañaría que necesiten entrenar gente nueva. Y esto, pues, normalmente los entrenan los mismos que ya están entrenando, que ya están operando, son los que entrenan. Pero, acuérdese usted, que a la par de esto debe ir el programa, que para mí es lo más importante. Esta es la verdadera tarea del ENE después de que ha pasado lo de EH, es el control y la reducción de pérdidas. Porque acuérdense que hay mucha gente que para robar energía daña los medidores. Los daña, los manipula, se quitan y como no hay un medidor de sustitución, no se le puede dar seguimiento y esa gente queda promediando y esa gente está robando energía. Entonces, el siguiente paso, la prioridad número uno para ENE debería ser continuar con su programa de control y reducción de pérdidas. ¿Por qué le digo eso? Porque le contesto a la pregunta que usted me está haciendo. Estos señores del programa de control y reducción de pérdidas visitan, no como un ciclo de lectura, sino porque visitan las residencias como un ciclo de supervisión para verificar que se está haciendo correctamente la medición o que no se están alterando las mediciones. Ese es el principio del control y reducción de pérdida. Y eso tiene que hacerse todos los meses, todos los años, en forma indefinida, porque eso nunca acaba. Entonces, esa es la otra parte que yo considero la más importante de la nueva actividad que el ENE está arrancando, que, como todos sabemos, ya se montó una unidad para ese efecto, pero que necesita ahora trabajar más duramente porque ya no está EH, del cual su contrato
su espíritu, el espíritu del contrato de EH era control y reducción de pérdidas. Muy bien, el ingeniero Salomón Ordóñez, gerente de la NE, hoy asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en materia de energía, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. En el pasado, lo que la ENE hacía es que lo descubría a usted robando, lo obligaba a ponerle el medidor, le hacía un ajuste y lo obligaba a que pagara el ajuste. Pero se puede llegar al otro extremo, que es que además de que pague el ajuste, además de que se quede sin energía, se sigan medidas legales porque ha sido un hurto que le ha hecho usted a una entidad del Estado. Seguimos al banquillo con el ingeniero Salomón Ordóñez. El tema de los contadores, me dice que tenemos un déficit histórico con los fondos que se asignaron por parte del Estado para un proceso de recuperación de la NE en diferentes áreas. Estamos hablando de más de 5.400 millones de lempiras, el famoso plan de rescate. De ese recurso es urgente ya tomar fondos para adquirir estos contadores o cómo debe estructurarse este proyecto, ingeniero. No, usted está en lo correcto. La inversión tiene que hacerla la ENE con lo que ya le aprobó en su presupuesto el Congreso Nacional. De esos 5.000 millones es más que suficiente para comprar medidores. No es una inversión tan grande como otras actividades que también tiene que hacer la ENE, siempre relacionadas con los sistemas de distribución, siempre relacionados con control y reducción de pérdidas, que son los cambios de las líneas. Usted ha visto que hay líneas sobrecargadas, usted ha visto que en este momento hay colonias o poblaciones que salen a la calle a protestar. Esos son problemas de distribución que los tiene que corregir la ENE. Cuando se va 24 horas, 48 horas de energía en una comunidad, esos son problemas de distribución que requieren inversión más grande. Pero volviendo al tema de los medidores, tiene que salir de lo que se le aprobó en su presupuesto y tiene suficiente para comprar los medidores. Aquel sistema que hace años se viene buscando implementar en el país y que sería una ruta para reducción de pérdidas estrictamente de distribución, de colocar contadores prepago, ¿sería un método implementar ahora como parte del rescate del estatal o no cabe? No, sí, hay que seguir invirtiendo en eso, claro, en ese tipo de contadores. Eso es parte. O sea, el control de las pérdidas. Acuérdense que hay gente que ya está sofisticadamente robando energía. Esa es la verdad. Y apoyados por técnicos, ¿no? Exenet tal vez, o XEH ahora, pero sí. O sea, no es cualquiera el que puede hacer el robo ya sofisticado de energía eléctrica. La única manera de combatir eso es... Ingeniero, explíqueme ese robo sofisticado, es decir, ¿cómo es? ¿Difícilmente detectable o cómo es que opera? Bueno, es detectable, pero la manera de hacerlo es que usted vaya a ver el medidor y note que hay un cambio en la forma de lectura del medidor, lo ve usted en el histórico, pero no lo puede detectar en el momento que están haciendo el cambio del robo. En cambio, la nueva tecnología le permite a usted detectar a distancia cuando alguien está alterando el medidor, ¿verdad? Hay diferentes maneras de alterar el medidor, de tocarlo, como dice la gente, y hay veces que lo que hacen es que una parte de la energía pasa por el medidor y otra sale por otro cable directo que se consume. O sea, hay gente que le entiende a este trámite, son técnicos, a lo mejor hay ingenieros. ¿Por qué, Rosendo? Porque este es un negocio millonario. Estamos hablando que bien se pueden perder más de 5.000 millones solo en pérdidas de robo técnico. Entonces, eso atrae mucho a quienes pueden alterar los medidores y desafortunadamente, Rosendo, esta sofisticación no se da necesariamente a los niveles
solo de la gente pobre, porque esa gente no puede pagar esos. Lo que hacen es no pueden pagar eso. Pero ya usted cuando encuentra robos en las colonias de clase media y clase alta, esa gente sí tiene capacidad de pagar y ahí es donde viene el problema. Puede ser sofisticado en el sentido, pues, de que se puede alterar, se puede hacer que la medición sea más lenta, eso depende del tipo de medidor que se va a poner. Pero ya ha habido en Honduras un medidor desde hace años que se podía detectar el momento que lo estaban tocando, porque para poder alterar la medición hay que desconectar el medidor, hay que hacer unas ciertas maniobras y ese medidor a distancia, usted puede determinar que en ese momento se están haciendo alteraciones y usted puede actuar de inmediato. Pero eso se ha ido perdiendo. Sí, y estos sistemas estrictamente tecnológicos los tiene la NE forzosamente que instalar ya. ¿Cuánto llevaría un sistema de esto que nos explica usted que desde una base central detecte en dónde hay una alteración y de descubrirla de inmediato automáticamente, hasta de un celular que es tan común ahora, desde ahí proceder a desconectarle el servicio? Porque yo recuerdo que esto fue parte de las promesas que en su momento se hicieron con la contratación de EH, y fue una promesa más. Esto quedó en una ilusión para el usuario y para el propio Estado que termina siendo afectado. Sí, le puedo decir con conocimiento de causa que EH sí hizo pruebas de este tipo de tecnología, sí hizo pruebas pilotos, ya existe la experiencia. Le puedo decir también que eso ya lo conoce la ENE, la ENE ya conoce el tipo de tecnología que hay que instalar, se instalan en las líneas de distribución, lo que nosotros llamamos las líneas primarias, para detectar zonas donde se puede estar dando esa modificación del consumo. Eso sí se puede hacer, si es factible invertir. Aquí lo único, pues obviamente había que ver los tiempos de entrega, porque sí es equipo que se construye, pero sí se puede hacer, digámosle que a un plazo no mayor de un año, se pueden instalar varios de esos. ¿Por qué se pueden instalar varios de esos y no necesariamente en todo el país? Porque EH ya había hecho el trabajo de identificar los circuitos donde más se daban pérdidas. Por ejemplo, EH ya había determinado 14 circuitos en San Pedro Sula, que es donde se dan más las pérdidas. Ahora hay que detectar dentro de ese circuito quiénes están robando y quiénes no. Ese es el trabajo que sigue. Pero sí se adelantó. Yo no quisiera decir que no se adelantó con EH, sí se adelantó. Y el sistema de lectura que existe ahora también es un avance que se hizo en cómo nosotros veníamos midiendo en el pasado en la ENE, antes de que entrara EH. Entonces, ese sí es un beneficio que hay que reconocerlo y que ya quedó ahí, esos estudios, esas mediciones donde se sabe cuáles son los circuitos, y se lo digo muy sencillamente, San Pedro Sur debería ser el primero y el que se le debería dar prioridad para reducir las pérdidas, porque aquí se detectaron 14 circuitos que ya pueden ser atacados masivamente por parte de esa nueva agencia que tiene el ENE para reducción de pérdidas. No irse a perder el tiempo a buscar robo gracias a Dios, o en Colón, donde el consumo no es tan grande como lo es en las zonas de alta demografía. Entonces, sí existe ya esa información, sí se sabe cuál es el equipo que hay que comprar, Lene ya lo sabe, probablemente ya deberían estar listos para estarlo contratando, comprando. Hay que recordar, no sé si este esquema ustedes los especialistas lo recomiendan, ya que me señala que San Pedro Sula, en el Valle de Sula, es donde más se roba energía. EH tercerizó algunos programas de ellos. Debe seguir o darle continuidad a la NE y tercerizar y mandar con el apoyo, no sé si de la policía o del ejército, para que estas zonas, que son 14, me dice usted, plenamente identificadas, ahí no importa quién sea el que está cometiendo la infracción o el delito o el robo, se le corte. Bueno, sí, eso es lo que hay que hacer. Si usted nota, han salido algunos videos de gente incluso armada que se molesta cuando le van a cortar la energía porque están robando. O sea, eso existe. Acuérdese usted que en algunos casos, no todos, no es justo decirlo, pero en algunos casos sí es gente que está delinquiendo
deliberadamente y por lo tanto hay gente que puede estar armada. Entonces sí, la ENE sí puede, por ser una entidad del Estado, solicitar que el ejército lo acompañe a estas cuadrillas para ir trabajando y ir quitando la energía. No se descarte, y esto es un tema que siempre lo discutimos nosotros, que ya se puede aplicar el tema de tomar medidas legales contra estas personas que roban energía, porque en el pasado lo que el ENE hacía es que lo descubría a usted robando, lo obligaba a ponerle el medidor, le hacía un ajuste y lo obligaba a que pagara el ajuste. Pero se puede llegar al otro extremo, que es que antes de que pague el ajuste, además de que se quede sin energía, se sigan medidas legales porque ha sido un hurto que le ha hecho usted a una entidad del Estado. Entonces, sí, tiene razón usted, o sea, el trabajo tiene que estar acompañado, al menos, si no con la policía, pues con alguien del ejército, porque sí, en algunos casos, francamente, es peligroso y son empleados que no andan armados, empleados del ENE o de EH en este caso, y que ahora van a ser del ENE, que hay que protegerle la vida. Al final del día son hondureños que quieren hacer su trabajo. ¿Cuál debe ser el comportamiento? Y vea esta implicación que en su momento se denunció con los exoperadores del sistema de facturación del ENE, que denunciaron que se había atacado, se había ido a desconectar zonas determinadas donde habían detectado robo. Pero el Congreso Nacional, la clase política, vino y ordenó mediante un decreto especial que se bajara prácticamente esa intensidad con la que estaban atacando esta zona por aquello de cuidar votos. Y eso también es parte de un error que ha llevado a la ENE hoy en día a estar en números rojos. ¿Cuál debe ser entonces el comportamiento de los políticos cuando le vayan a cortar la energía a esta zona? Porque ahí hay votos, lastimosamente. Y digo lastimosamente para ellos, no para el pueblo que legalmente está pagando. Sí, y no solo eso, mire usted el caso que le ha afectado terriblemente al ENE, las famosas condonaciones o las famosas condonaciones que obligan al ENE a hacer, que a lo mejor es en buena lid darle a gente pobre alguna condonación, o como ahora estamos subsidiando casi que 1 millón de abonados. Eso está bien si lo quiere hacer el Estado de Honduras, pero alguien debe poner el dinero. Si el ENE lo tiene que poner, la estamos llevando a la quiebra, como en este momento está. Entonces, eso también, como dice usted correctamente, la intromisión política debe ser solo para apoyar firmemente las acciones del ENE, independientemente del partido. No tiene que ser solo porque sea del partido suyo que usted va a apoyar lo del ENE. Esto le afecta a los hondureños, nos afecta a todos. Al final, estas pérdidas que no recupera el ENE terminan siendo préstamos que consigue el Estado de Honduras avalados por el Estado de Honduras al ENE. ¿Y qué quiere decir eso? Que eso lo terminamos pagando los que pagamos impuestos. Y eso, al final del día, significa que un hospital menos se va a hacer, porque estamos pagando para cubrir los hoyos que en el ENE se están dando por temas como el robo, los subsidios. Entonces, la pregunta es que me hace usted, los políticos lo que deben hacer es apoyar la forma transparente en que el ENE está haciendo esto. Porque es crítico salvar al ENE, porque el ENE jala totalmente al gobierno. Es tan grande la pelota que usted mismo lo dijo al principio, jala a cualquier gobierno a ser el principal problema. Perfecto. El ingeniero Salomón Ordóñez está con nosotros esta noche al banquillo. Pausa, ya regresamos. No, definitivamente la concentración de inversión en nueva potencia debe estar localizada en el Valle de Sula y en el litoral atlántico. Uno, porque ahí es donde están dando los mayores apagones. Usted ya ha visto que Ceiba ha sido sometida desde hace años a los famosos apagones, ¿verdad? Eso tiene que corregirse con inversión. Seguimos al banquillo con el ingeniero Salomón Ordóñez. Me hablaba de problemas de distribución en algunas zonas puntuales.
que es uno de los grandes retos a revisar ahora con una administración total de la estatal eléctrica por parte del Estado. ¿Cómo estamos en potencia? Porque este ha sido otro gran debate de los últimos tiempos. Incluso se generó días atrás la alerta, la alarma de los famosos apagones, ingeniero. Sí, hay que separar los apagones. Hay apagones por deficiencia de producción, que es lo que vivimos drásticamente en junio de este año y que pudiera volver cada vez que desaparezcan las lluvias y suban las temperaturas de nuevo, especialmente del Valle del Sol. Eso sigue siendo ahí, está ahí. Es un promedio de 220 megavatios de deficiencia de capacidad instalada que el gobierno mismo ya reconoció y precisamente está tratando de hacer una licitación privada para resolver eso. Pero, independientemente de eso, está la calidad del sistema de distribución, donde hay mucha subestación y mucha línea sobrecargada, que son los ejemplos que yo le estaba dando. Por ejemplo, el Carmen, que pasó 2 días. La ENE está ahora sustituyendo el circuito, que es lo correcto que hay que hacer y que se debe hacer periódicamente. No se hicieron las expansiones, que por cierto, la ENE decidió reservarse las inversiones de expansión para la ENE. Eso no era parte del contrato con EEH, por eso es que EEH no lo hizo. Los nuevos circuitos, la ENE dijo que se reservaba el derecho y los hacía, pero no los hizo. Ese fue el problema. No los hizo ni EH ni la ENE, que era la responsable de hacerlo, y eso es lo que vemos de repente cuando en una comunidad sale a la calle, quema llantas porque tienen 24 horas de tener energía eléctrica. Esos no son racionamientos por potencia, esos son racionamientos porque el sistema de distribución se está sobrecargado y eso hay que invertir. Y ahí sí estamos hablando de mucho dinero, Rosendo. Ahí sí ya estamos hablando de 300 millones de inversión que no se va a poder hacer en un solo año, toma varios años, pero que hay que hacerlo porque pues el país está creciendo de alguna manera, residencial y todo, y requiere nuevas líneas porque las actuales se sobrecargan y cuando viene la temperatura alta, esas líneas sobrecargadas son las que usted mira que están fallando. Eso es no es una nueva responsabilidad del ENE, porque le repito, no era responsabilidad de EH, y eso el ENE simplemente tiene que hacerlo. Y bueno, podemos decir que la buena noticia es, por ejemplo, el caso del préstamo del BID de 155 millones, donde ya se están haciendo ese tipo de mejoras, mejorando subestaciones, por ejemplo, en San Pedro Sula, y haciendo mejoras en los sistemas de transmisión. Eso tiene que seguir, eso siempre fue responsabilidad del ENE, nunca fue de EH, y eso pues es un proceso que tiene que seguir porque requiere mucha inversión, y la ENE, que no tiene fondos por su problema de pérdidas, entonces tiene que recurrir a préstamos con instituciones como el BID, Banco Centroamericano, y pues con otros organismos internacionales. ¿Y la potencia que tiene la ENE, en qué zona sí se debe tener una puntualidad que habrá que contratar y no estar con aquello de los racionamientos y culpando a terceros u otros de una acción que como tal la debe tomar la estatal? No, definitivamente la concentración de inversión en nueva potencia debe estar localizada en el Valle de Sula y en el litoral atlántico. Uno, porque ahí es donde están dando los mayores apagones. Usted ha visto que Ceiba ha sido sometida desde hace años a los famosos apagones, ¿verdad? Eso tiene que corregirse con inversión. Y este año, las fallas que usted vio en junio se concentraron en el Valle del Sur. Entonces ahí se tiene que instalar nueva capacidad. Se tiene que tener mayor capacidad de transmisión para que se puedan instalar plantas más grandes de energía firme cerca del puerto. Tenemos el puerto más grande, que es Puerto Cortés, cerca de la zona de mayor consumo de Honduras, que es el Valle de Sula. Ahí tienen que haber plantas grandes. En este momento no se pueden instalar. ¿Sabe por qué? Porque la capacidad de transmisión no lo permite. Y ya se está buscando, y esta energía, perdón ingeniero, y esta energía ya se está buscando, ya se tiene eventuales inversionistas para tenerla disponible, no solo para resolver el problema de hoy,
para programar inversión cuya energía es fundamental en el 2024, 2025 y pensar incluso hasta trascender este gobierno de 2026? Los temas de potencia de energía, Rosendo, los años de experiencia le enseñan a uno que se deben resolver 5 o hasta 10 años antes. Esto quiere decir que las licitaciones que debían estar entrando en el 2024, 2025, se debieron haber hecho al menos hace 5 o 8 años. Nueva capacidad que debió haber entrado en estos años. Por eso tenemos la crisis en este momento. ¿Qué se va a hacer en este momento? Bueno, aparentemente el gobierno va a lanzar una licitación de corto plazo para que puedan entrar plantas pequeñas en el 2024 para poder paliar la deficiencia, como le digo, entre 200 a 300 megavatios que igual vamos a tener en el verano del 2024, igual la vamos a tener en el verano del 2025. Entonces, la única manera de paliar eso es con pequeños motores que la ENE va a tener que distribuir en el país. Así está prevista la licitación de 220 megavatios. Pero en paralelo, se debe arrancar, como usted bien lo dijo, una licitación de plantas permanentes, grandes, que pueda generar potencia a precio competitivo. Y eso solo se permite cuando se hacen licitaciones públicas internacionales y se les da el tiempo para que puedan financiar ese proyecto e instalarlo. 5 años, por lo menos. Entonces, la licitación pública, la licitación privada que se va a hacer en este momento para contratar 220 megavatios de emergencia y por un periodo de 2 o 3 años, que es lo que va a durar, debe ser en paralelo acompañada de la licitación pública de 400 a 50 megavatios que ya estaba prevista desde el 2018-2019. Y ahí es donde, le vuelvo a decir, los políticos toman las malas decisiones. ¿Verdad? Entonces, hoy tenemos que hacer la licitación, al menos 450 megavatios, para que entren allá como por el año 2026-2027, potencia firme, pero más barata, que nos permita no solo solventar el problema de la crisis de deficiencia de potencia, Rosendo, sino que a un precio competitivo, porque también es un pecado resolver la crisis con precios caros. Licitación pública, me dice, no compra directa, que ese ha sido el otro gran daño que ha tenido el Estado, y no solo a nivel de la adquisición de potencia, sino de muchas otras actividades públicas que por el argumento de emergencia terminan en compras directas a costos totalmente incompatibles para el mercado. Así es. La contratación directa debe ser el último de las opciones, y es muy sencilla la lógica. Cada vez que el ENE negocia en forma directa, está negociando contra la pared, porque no tiene cómo comparar los precios que este único proveedor le está dando. Se pierde la oportunidad de poner a competir a los productores a bajar su precio. Ese es el beneficio de las licitaciones públicas. Si usted lo mira en Guatemala, usted lo mira en El Salvador, lo mira en Panamá, esa gente obtiene precios bien competitivos, porque son unas licitaciones bien reñidas, bien sustentadas, y eso lo que permite es obtener la capacidad en tiempo, pero, como dice usted, a precios competitivos. Y entonces ya no hay nada que inventar en ese sentido. No podemos estar inventando cosas nuevas. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer y hay que hacerlo. Muy bien, el ingeniero Salomón Ordóñez con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. El subsidio nunca es bueno si no trae de alguna manera una enseñanza para el consumidor. Entonces, el subsidio del ENE tiene que salir del Estado, de los impuestos que pagamos, y ahí tiene que salir. Porque el ENE ya no tiene capacidad, el ENE tiene que cobrar su kilovatio hora. Seguimos al banquillo con nosotros el ingeniero Salomón Ordóñez. ¿Cómo queda la estatal eléctrica con la posibilidad de encontrar energía en el mercado centroamericano, que son de las opciones que se están manejando para evitar
esas compras directas que ya sabemos el daño que le han hecho. Somos bien vistos en este mercado de oportunidades, sobre todo en la potencia disponible en Guatemala. Sí, sí, pero tenemos que tomar en cuenta que el niño está afectando a la región. No es un fenómeno solo que está ocurriendo en Honduras. Entonces, los otros países están estresados también en cuanto a suministro de potencia. Cuando eso ocurre, cada país decide no exportar, que fue lo que nos pasó a nosotros este año. Confiamos en que podíamos comprar energía en el mercado centroamericano, pero de repente los países que más vendían cerraron sus fronteras a vender porque se estaban protegiendo de los posibles racionamientos que pudieran venir. Esto fue a dar hasta Costa Rica, fue a dar hasta Panamá, fue a dar todos los países comenzaron a protegerse y evitar, y todos querían comprar del mercado centroamericano, y eso es lo que hace, obviamente, en tiempos de crisis, suben los precios, mismo en el mercado centroamericano. Ahí hay una opción, pero la ENE tiene que competir con los otros países para resolver esto. Por eso es que la opción de contratar directamente los 220 megavatios, de alguna manera expedita, es la solución más práctica, porque puede ser que aunque sea una excelente opción la del mercado eléctrico regional, no existe ahorita disponibilidad y no existe en el momento que más la necesitemos, que va a ser en verano, porque las demandas picos de los países de Guatemala, El Salvador y Honduras son bastante coincidentes. Y cómo está, todos tenemos la misma demanda alta, casi que en la misma hora. y cómo está actualmente el país, que en algunas zonas llovió, que se mejoró la condición de los embalses, que la estatal eléctrica tiene un nuevo impulso en su administración, podemos hablar de una garantía que al menos este 2023 lo salvamos con la existencia de potencia y distribución, ingeniero. Yo creo que el peor momento ya pasó, que fue junio. Las temperaturas de junio fueron realmente extremadamente altas. Yo creo que vamos a entrar a la época de invierno, y lo paradójico, Rosendo, es el cambio climático. Puede ser que en invierno nos caiga una tormenta tropical. En los únicos 2 meses que va a llover, que probablemente sea parte de septiembre, octubre y noviembre, pudiera venir una depresión tropical, y eso nos ayudaría tremendamente. ¿Sabe para qué? Básicamente para recuperar los niveles de las centrales que pueden guardar agua para el verano, que son la hidroeléctrica Francisco Morazán y el agua Yohoa, que sirve para producción de cañaveral y río lindo. Eso es lo que nos ayudaría que viniera una tormenta tropical, porque conseguiríamos el agua que ahorita no la tenemos. Pero una vez pasado esta época, que pudiera ser ya diciembre ya se convierte en un mes seco. No es que no llueve, es que la temperatura baja un poco, pero no llueve. Entonces ya de ahí comenzamos a penar con nuestros proyectos hidroeléctricos que comienzan a perder capacidad. Entonces, yo creo que en 2023 vamos a salir. Diciembre es una época de demanda baja, por la sencilla razón de que mucha de la industria textil de Honduras cierra típicamente alrededor del 15 de diciembre por los feriados de Navidad, y vuelve allá como por el 10 de enero. Entonces, yo no veo problema en el 2023 de los niveles que vivimos en junio. Y el tema de los subsidios. Después de febrero, sí hay que ver, si no tenemos nueva potencia, vamos a enfrentar esos problemas de nuevo, y qué tan caliente sea, qué tanto sube la temperatura, los problemas se van a volver más complicados. Sí, ingeniero Ordóñez, y el tema de los subsidios, ¿cómo se deberá manejar en medio de los números rojos que ha dado la estatal eléctrica en los últimos años? Porque al final se le cargan al presupuesto de la ENE, y siempre los organismos internacionales y particularmente el Fondo Monetario Internacional en sus procesos de negociación habla del tema focalización, pero al final aquí se entregan esas especies de bonificaciones y muchas veces afectan a personas que deberían estar gozando del mismo, pero no lo tienen. Sí,
Mire, el subsidio nunca es bueno si no trae de alguna manera una enseñanza para el consumidor. Entonces, el subsidio del ENE tiene que salir del Estado, de los impuestos que pagamos. Y ahí tiene que salir. Porque el ENE ya no tiene capacidad. El ENE tiene que cobrar su kilovatio hora que produce porque le está costando. Cada vez que se aumenta el costo del kilovatio hora, el ENE tiene que pagar ese costo y no lo está cobrando a ese cerca de 1 millón de habitantes, de consumidores que están subsidiados. Entonces, regla número 1, y lo que se pelea siempre a nivel de los organismos internacionales es la ENE no puede ser el subsidiador de esos fondos. Esos fondos tienen que venir del Estado, que es de los impuestos que pagan. Eso es uno. Pero perdemos una gran oportunidad, Rosendo, cuando se dan esos subsidios del 100%. Se desmotiva a la gente para ahorrar. ¿Por qué le va a tener usted interés en ahorrar si sabe que no tiene que pagar nada? Los problemas de eficiencia energética, que siempre los hemos querido meter, porque eso sí baja el consumo, la eficiencia energética, no tienen mucho significado en una población que está subsidiada al 100%, como tampoco lo tiene en una población que está robando energía. Que si está robando no le interesa que la tarifa suba o baje o le den subsidio porque igual no va a pagar. Entonces, sí se pierde la oportunidad de educar al pueblo en cuanto al uso de la energía, que es un recurso del pueblo, pero que hasta el mismo pueblo debe saber cómo manejarlo para el beneficio de todos. Y el subsidio, pues, quita ese beneficio de poder educar a la gente en cuanto al mejor uso de la energía, no importa qué nivel esté. Siempre hay una posibilidad de poder ahorrar un poco y ayudarle al país. Se ayuda a usted mismo, pero lo más importante es que le ayude al país para no pasar estas crisis que son terribles cuando vienen los racionamientos. Y el tema de la renegociación de contratos, ¿cómo deberá manejarse? Porque aquí nos hablaron el año anterior y al inicio de este año de una posibilidad de ahorro de hasta 1.000 millones de lempiras, pero esto se sigue esperando en el Congreso Nacional y no sabemos cuál es la realidad de ese proceso. ¿Cómo deberá plantearse? Mire, para mí, si la ENER ya renegoció estos contratos, yo hubiera salido corriendo al Congreso a que me los aprobaran. Ha tardado demasiado. Si es que tienen un beneficio real para la ENER, ya tardaron demasiado, ya debería estar en el Congreso. Imagínese usted que ese proceso que usted me está llamando comenzó desde mayo del 2022. Acuérdese que se aprobó el decreto donde incluso se hablaba de una posible expropiación y donde los productores, especialmente de ciertas tecnologías que el gobierno quería renegociar, se tuvieron que acercar y a renegociar. Pero para poder recibir ese beneficio de la ENER, tienen que ser aprobados por el Congreso. Ya llevamos más de años y meses, desde mayo del 2022, y esos contratos todavía se anuncian que van a llegar, pero no llegan. Deberían de llegar para que de una vez se pueda dar el beneficio del ENE hoy, porque en este momento, aunque se anuncia que se renegociaron, desde hace como 8 meses están anunciando que ya lo renegociaron, no hay un solo beneficio para el ENE, porque no han sido aprobados por el Congreso todavía para que tengan efecto. Muy bien, gracias ingeniero, muy amable. El ingeniero Salomón Ordóñez, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y asesor en materia de energía del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.